nuestras aulas tenemos una gran diversidad. Tenemos niños de altas capacidades, niños de diferentes culturas, niños que tienen dificultades en el aprendizaje, problemas emocionales, diferentes modelos familiares, incluso niños con enfermedades raras o diferentes trastornos, ¿no? Hoy en día estamos muy acostumbrados a oír esas siglas, esa terminología, ¿no? El TEA, discalculia, dislexia, TDAH, discapacidades intelectuales, ¿no? Y a la Ikastola le toca dar una respuesta adecuada a todos estos niños. Precisamente es ahí donde entramos nosotros, el departamento de orientación. Nosotros trabajamos por una parte con el profesorado y por otra parte con los alumnos y con las familias. Y nuestro objetivo más importante, ¿cuál es? El conseguir que todos esos niños consigan desarrollar al máximo sus capacidades. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues tenemos un montón de tareas, pero entre ellas os voy a contar las más importantes. Por una parte, estamos continuamente trabajando con el profesorado para darles información sobre las necesidades de estos niños que tienen en las aulas y por otra parte, pues para facilitarles materiales y metodologías adecuadas para trabajar con ellos. En infantil hacemos ya trabajos de detección y si es necesario también diagnósticos para detectar cuanto antes mejor las posibles dificultades que puedan tener estos niños. Si es en infantil, muchas veces ponemos en marcha ya los procesos de atención temprana y otras veces puede ser a través de recursos extraordinarios de la propia Ikastola, a través de profesorado de pedagogía terapéutica, hezitzailes, incluso a veces de común acuerdo con el berritzegune, pueden ser logopedas, fisios. Nos coordinamos con educación, con berritzegunes, con gabinetes privados, con el ámbito sanitario, con ámbitos sociales, porque consideramos que a los niños hay que darles una respuesta adecuada y sobre todo coordinada para que realmente podamos conseguir ese desarrollo pleno. Todos tenemos que ir en la misma línea. En este proceso siempre intentamos acompañar a las familias en todo lo que necesiten, toda la información que necesiten, dirigirles lo mejor posible. Otra de nuestras tareas importantes es el trabajo con los niños de necesidades educativas especiales. Nosotros entramos en las aulas para trabajar con ellos y utilizamos materiales y metodologías lo más adecuadas posible a sus necesidades. También a veces ponemos en marcha talleres, de hecho ahora mismo tenemos el taller del huerto y de la cocina. ¿Estos talleres para qué? Pues porque por una parte de forma transversal estamos trabajando lengua castellana, euskera, matemáticas y por otra parte trabajamos la autonomía, las relaciones entre los niños y estos aprendizajes son mucho más reales para ellos, ¿no? Están cercanos a la vida real y así aprenden también mucho mejor. Este año en cocina hemos hecho absolutamente de todo, hemos hecho tortillas de patata, hamburguesas, croquetas, todo tipo de postres y bueno, ahora mismo tenemos unos grandes chefs en la Ikastola.